Sí. Sí. La parte en la que empieza, un poquito antes de empezar con lo del límite, no sé qué, lo de que la línea se cruza con no sé cuánto. Bueno, no sé cómo explicar. Cuando empezaste a decir lo de esta línea, ahí me perdí. Bueno, porque yo lo que hice es que este incremento h tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, imagínate que yo te voy a marcar el punto así para que vos lo puedas ver. Si yo a esto lo tomo de esta forma, si lo hago que se achique y tienda a 0, este punto, fíjate, ese incremento se va a ir achicando, 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 de tal manera que los dos puntos va a quedar uno encima del otro, ¿me entendés? Y entonces va a pasar esto que dije acá. La recta no va a cruzar de un lado para el otro y cortar dos veces, va a cortar una única vez. ¿Está bien? Y por eso digo que esa recta es tangente a ese punto, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá lo único que explico, sí. El simbolito ese que está al lado de la Y y de la anda para la derecha, anda para abajo, a la derecha, derecha. Ese. Esto significa derivada, que es lo que estamos viendo ahora. Y ahora vamos a ver cómo se usa. Y también el coso ese que parece lo de... Delta I sobre delta X, sí. Pero Esta... delta no era el triángulo. Bien, pero en este caso, que es infinitesimal, que estoy hablando de una porción muy, muy pequeña, el delta matemáticamente se transforma de esta forma. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, ahora digo, ¿cómo voy a hacer, cómo hago un ejercicio? Supongamos que me dice, y vayamos directamente a un ejemplo. Lo voy a dividir en dos partes al ejercicio. La parte A es hallar la derivada por definición de f de x igual x cuadrado más 1. B, x cuadrado, acá hay un 2. X cuadrado más 1. Hallar la ecuación de la recta tangente en x igual 2 y graficar. Ah, una cosa. ¿En qué función de que la recta sea tangente? Tipo, era lo de Porque poner que cuando pones en la calculadora. no. La recta que sea tangente quiere decir que cortan un punto. Y si yo te pido la ecuación de la recta tangente, vos sí o sí vas a tener que hacer la derivada. Porque justamente, ¿qué es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente. Hagamos. Muy bien. Yo tengo que hacer la derivada por definición de x cuadrado más 1. ¿Hasta ahí estamos bien? La pregunta es, si yo hiciera f de 1, yo tendría que reemplazar la x por 1, ¿sí o no? 1 al cuadrado más 1. Si hiciera f de 2,
reemplazaría la X por 2. Si hiciera f de A, reemplazo a la X por A. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? F de X más H, voy a reemplazar a la X por ¿quién? Justamente. Por X más H. Perfecto. Entonces voy a aplicar, como se ve, voy a aplicar esta fórmula, que es el límite con H tendiendo a 0 de f de X más H, ahí en X cuadrado más 1, donde está la X, entre paréntesis, X más H al cuadrado más 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Reemplacé esto en esta fórmula. Menos f de x, menos mi función, x cuadrado menos 1. Menos 1 no, más 1, ¿no? Bien, ¿por qué puse el menos y entre paréntesis? Porque este menos, ¿qué va a hacer con estos dos términos? Bien, va a cambiar su signo, por eso lo hice así. ¿Todo esto sobre quién? Sobre h. Como cualquier límite, antes de empezar a resolver, evalúo para ver qué sucede, con h tendiendo a 0. Entonces me queda x más 0, x, al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1 menos x al cuadrado menos 1, esto me está dando 0. ¿Sí? Bien, necesito que me estén prestando atención, porque después no van a saber cómo hacerlo. Los dos nenitos que están en el fondo, gracias. Sobre h, que es 0, me queda una indeterminación. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, antes que nada, voy a resolver, voy a hacer el cuadrado de este binomio. Primero voy a desarrollar el cuadrado, el límite con h tendiendo a 0. Esto era el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 1. Hasta acá estoy, ¿sí? Si no se acuerdan la fórmula del cuadrado del binomio, puedo hacer x más h por x más h y hacer distributiva. Menos x cuadrado menos 1. ¿Hasta ahí? Porque este menos cambia este signo y este signo. Todo sobre h. Bueno, fíjense qué pasa acá. X cuadrado se va a ir con menos x cuadrado. El más 1 se va a ir con el menos 1. Y todos los términos que me quedaron en el numerador, ¿qué se repite? ¿Qué variable? ¿La quién? Bien. Entonces lo que voy a hacer es sacar esa h como factor común. El límite con h tendiendo a 0, ¿de quién? De h, abro paréntesis y me queda 2x más h cuadrado dividido h, todo sobre h. ¿Por qué pones primero la h? Tipo h y después paréntesis. Y porque saco factor común. Bien, ¿qué pasa con esta h y esta h? Se van. Y ahora, como cancelé, puedo volver a evaluar. Con h tendiendo a 0. 2x. Me queda 2x más 0 igual 2x. ¿Bien? Por lo tanto, esta es mi respuesta y ahora voy a escribir directamente que la derivada de mi función f es 2x. Pero yo dije inicialmente que una derivada, la derivada era la pendiente de la recta tangente. Y esto en una recta es un número, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en lo que digo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto, por ejemplo, puede ser 3x más 2. En ese caso, m, ¿cuánto vale? 3. Si yo digo 3x más 2. ¿Hasta ahí me siguen? Pero en este caso, me dio 2x. ¿Por qué me da 2x? No, me dio 2x, no me dio un número. Ni siquiera me dio... No.
La pendiente es solamente el 3. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la realidad es que eso me permite sacar las infinitas pendientes de las infinitas rectas tangentes que son tangentes a la curva x cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque esto es una curva y punto a punto su pendiente va variando. Entonces yo no encontré una pendiente, encontré una fórmula, 2x, que me da la respuesta a las infinitas pendientes. ¿Está claro? Entonces me dice ahora, hallar la ecuación de la recta tangente en x igual 2. Y para eso, para hallar la pendiente en x igual 2, voy a hacer el punto B, yo sé que tengo que hallar y tangente es de la forma m por x más b, en donde en x igual 2. Bueno, para hallar m, esto que está acá, yo tengo que hacer la derivada de mi función evaluado en 2. Entonces hago 2 por 2 igual 4. Y esto es m. Entonces yo ya sé que y tangente es de la forma 4x más b. ¿Qué me falta ya? ¿Qué me está faltando ahí de esa recta que todavía no averigüé? Bien, b. El problema es que yo no conozco y, no conozco x y no conozco b. Yo para resolver una ecuación tengo que tener una única incógnita. Si conociera un valor de y un valor de x, yo podría reemplazarlo y cuando lo reemplace podría despejar b. Pero fíjense, si la recta es tangente, como pasa acá, la recta, o como pasa acá, cuando se corten la parábola, en este caso, y la recta, en ese punto van a valer lo mismo, ¿sí o no? Si yo supiese un punto en donde se vayan a cortar, si yo sé que x, por ejemplo, vale 5 e y vale 10 para la parábola, para la recta vale lo mismo porque justo es el punto donde se cortan, ¿sí o no? Bueno, acá también sé un punto en donde se van a cortar. ¿En qué valor? En x igual 2, porque yo estoy hallando la recta tangente ahí. Estoy hallando justo ese corte. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en la parábola, en f, en la función f, el 2. Y esto era, en que buscamos, ¿cuánto valía mi parábola? X cuadrado más 1, x cuadrado, vamos a cambiar acá, total va a ser lo mismo. Para que no se anule nada más. Ah, no, está bien. No dije nada, vamos a dejarlo así. Bueno, acá voy a reemplazar por 2. Entonces digo, esto sería 2 al cuadrado más 1. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Más 1 quiere decir que f de 2 es igual a 5. O en otras palabras, que el punto es 2, 5. Que cuando x vale 2, y vale 5. Vengo y lo reemplazo acá. Y vale 5 cuando x vale 2. Bueno, 4 por 2, esto es 8, esto es 5, más b. Bueno, acá voy a decir que b es igual a 5 menos 8. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale b? Muy bien. Y ahí tengo el valor de b. Y en este caso ya tengo m, que vale 4, y tengo b, que vale menos 3. Entonces me voy a decir que y tangente es igual a 4x menos 3. Y acabo de hallar la ecuación de mi recta tangente. ¿Qué es lo último que me falta? Que me pide acá. Bueno, que grafique. ¿Qué cosa? Mi recta tangente y mi parábola.
Entonces voy a agarrar acá y voy a graficar. Yo sé que cuando x vale 2, y vale 5. 2, 4. Bien. Y también sé que acá se van a cortar, en este punto. Me fijo ahí. En ese punto se van a cruzar. ¿Y cuál es la ordenada al origen de mi recta? Menos 3. Entonces, yo ya tengo 2 puntos para graficar mi recta. El punto donde se van a cortar y su ordenada al origen. Vengo y trazo mi recta. Listo, ya tengo mi recta. ¿Qué me falta graficar? Mi parábola. ¿Que cómo era? Era f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Primera cuestión que digo, la ordenada al origen de mi parábola, ¿cuánto es? 1. Ya sé que está por acá. Como a es positivo, esto es cóncavo hacia arriba. Va a ser así su gráfica. ¿Sí o no? Porque a es positivo. Y miren esto. Si yo tengo acá, elijan cualquier número. Para buscar las raíces yo tendré que hacer la fórmula resolvente. Menos b más menos, ¿sí o no? Pero miren esto. Las raíces tengo que igualar a 0. Este valor, cualquier número elevado al cuadrado, ¿cómo va a dar siempre? Muy bien, si le sumo 1, va a seguir siendo como. ¿Va a ser alguna vez 0 esta expresión? No, quiere decir que no tiene raíces, ni siquiera las busco. Bueno, el vértice era menos b sobre 2 por a, pero acá el coeficiente b no está, porque la x lineal no está. Y cuando no está la x lineal, mi parábola está centrada. ¿Qué quiere decir centrada? Que el vértice está sobre el eje y. Entonces, el vértice va a coincidir con la ordenada al origen. Quiere decir que yo ya sé que mi parábola va a arrancar de acá, va a hacer esto, va a pasar por ese punto donde se cortan y va a seguir creciendo. Bueno, y de acá a acá hay 2 unidades, tomo otras 2 unidades y pienso en ese punto, porque es simétrica, y grafico la otra parte. Y ya tengo mi parábola y mi recta graficada. Y, por último, no me olvido de nombrar mis ejes. Entonces, para resumir, en el punto A me pidieron la derivada por definición. ¿Cuál es la derivada por definición de x cuadrado más 1? 2x. En el punto B me pidieron la ecuación de la recta tangente en x igual 2. ¿Qué pasa si me piden en x igual 3? Y va a cambiar esta recta. De hecho, fíjense, cuando yo reemplazo acá por 3, ya la pendiente va a ser otra, ¿sí o no? ¿Cuánto va a ser? Si hago acá, si reemplazo acá por 3, ¿cuánto me da? 6. Entonces, acá ya no es 4, es 6 en x igual a 3. En x igual a 5, ¿cuánto es la pendiente? 10. Obviamente voy a tener infinitas rectas tangentes y todas distintas. ¿Por qué? Porque esto es una parábola, es una curva, y en las curvas la pendiente va cambiando siempre. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, con eso reemplacé acá a ym, reemplacé el 2 que me daba como dato también en la parábola y hallé un punto, lo utilicé para reemplazar acá para poder hallar b. Y de esta manera, teniendo m que es 4 y b que es menos 3, escribí la ecuación de mi recta tangente. Y lo último que me pedía era que grafique, y grafiqué la parábola y la recta, y acá estoy mostrando cómo se tocan y son tangentes en ese punto, ¿sí? Un segundo.